Bueno, pues ante todo dar las gracias a las cámaras de Mancha Centro Televisión por haber acudido a esta rueda de prensa en la que, bueno, pues como ya es tradición dentro del Grupo Municipal Socialista, comentaremos el último pleno, un pleno que tuvo lugar el pasado jueves, día 1 de octubre, en el que pudimos ver claramente cómo esa máxima que el alcalde dio en su toma de posesión y que ha repetido en varias ruedas de prensa, eso de nuevos tiempos, nueva forma de hacer política, pues cambió claramente, se cambió las tornas y podemos decir que la máxima real es nuevos tiempos, vieja política y viejas actitudes. Viejas actitudes porque una vez más el alcalde nos demostró que no es capaz de encajar una crítica, que no es capaz de encajar un ruego para mejorar el funcionamiento y la transparencia dentro de este ayuntamiento, que él dice que es muy transparente, pero que nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo, y aplicó la máxima que aplicaba su hermano Santiago Lucas Torres en la anterior legislatura, que era contra un buen ataque, una buena defensa. Es decir, el alcalde, cuando se ve criticado, cuando se ve bueno, pues puesto en duda sus decisiones, las decisiones que toma en su equipo de gobierno, apoyado por UPyD, pues lo que hace es acudir a los ataques personales, a la falta de educación y a los ataques personales hacia los miembros de la oposición, como puede ser, por ejemplo, cuando llamó chaval al portavoz de Izquierda Unida Ganemos, o cuando, pues hacia esta portavoz que les habla en este momento, bueno, pues llegó incluso a meterse en temas personales como si vengo o no vengo a dormir a mi casa. También sacó un tema que poco a poco y cuando tengamos la documentación precisa haremos llegar a todos los ciudadanos, que es precisamente lo que esta portavoz, concejal de este ayuntamiento, cobra o deja de cobrar del ayuntamiento. El alcalde mintió, dijo una cifra que no es real, ni por asomo, ni se acerca, y bueno, pues en unos días seguramente ustedes conocerán esa información. Pero la estrategia del alcalde es clara. La estrategia del alcalde es que, hablando de estos temas, de si la portavoz viene a dormir o no a su casa, o llamando chaval al portavoz de Izquierda Unida y generando polémica en el pleno, lo que se trata precisamente de desviar la atención a las partes importantes que se trataron en ese pleno. Se trataron muchos temas, a unos se llegaron por consenso, como es el nombramiento de hijo predilecto de Miguel Ángel Mellado, un nombramiento que el Grupo Municipal Socialista ha defendido y ha apoyado en todo momento y que se aprobó por unanimidad, pero hay dos temas que el Grupo Municipal Socialista quiere rescatar de ese pleno y al que el señor alcalde no ha hecho mención en su rueda de prensa. Uno de ellos es una modificación de crédito por la que se pretendía que se aprobara en el pleno unas facturas o una disposición de crédito, es decir, que preparáramos el dinero para pagar unas facturas adicionales a la rehabilitación del parque y de la verbena. Y me explico. Como saben ustedes, en la anterior legislatura se inició la obra de rehabilitación del parque y de la verbena. Todos hemos podido ver cuál ha sido el resultado y decir que este Grupo Municipal Socialista en la anterior legislatura estuvo en contra claramente de este proyecto porque considerábamos que no era necesario y que había otras cosas mucho más urgentes. Bueno, con la modificación de crédito que se nos presenta, lo que nos dice es que en esa rehabilitación el ayuntamiento ha gastado un 30% más de lo que se esperaba gastar. Es decir, que la rehabilitación del parque y de la verbena va a costar más de 60 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, a los ciudadanos y ciudadanas de Campo de Cristana. Y ese suplemento de crédito se nos presentó de dos maneras. Primero, sin un informe previo del ingeniero para decirnos que esas facturas eran correctas y que no entraban dentro del proyecto, no tenemos ningún informe del ingeniero, pero además se nos presenta con un reparo claro y conciso de la interventora, que duda de si incluso por ese porcentaje habría que haber hecho una modificación en el contrato de la contratación, lógicamente, de la obra que se hizo en su momento. Es que estamos hablando de un tercio del coste de la obra. Es decir, que lo que trata de esconder el alcalde con esta polémica no es otra cosa que el coste final
de la rehabilitación del Parque de la Verbena, que es de más de 60 millones de pesetas, aproximadamente unos 400.000 euros. Todo esto sin contar, lógicamente, la estatua de la discordia. Eso es lo que trata de esconder el alcalde con la polémica, pero hay otro tema. El alcalde siempre ha valorado y ha dicho que en este ayuntamiento, en estos nuevos tiempos, en estas nuevas políticas, se hablaba de transparencia, que toda la información llegaba a la Junta Local de Gobierno y que lo novedoso de este ayuntamiento era que los equipos de la oposición entraban a formar parte de la Junta Local de Gobierno. El alcalde vuelve a mentir, porque cuando ha gobernado el Partido Socialista, los miembros de la oposición, entre ellos su hermano Santiago Lucas Torres, formaba parte de la Junta Local de Gobierno. Pero de nada sirve que los grupos políticos formen parte de la Junta Local de Gobierno, es decir, del órgano que gobierna el ayuntamiento, si la información que se pasa a través de ese órgano es prácticamente, por decirlo de alguna manera, pues las cosas más leves, cosas sin importancia, como pueden ser el pintar de un bordillo de amarillo y poca cosa más. Sin embargo, lo importante, es decir, la toma de decisiones sobre modificaciones de crédito o suplementos de crédito que se hagan en estas partidas, por ejemplo, de importes tan importantes como 44 o 45.000 euros, o 300.000 euros en facturas, es decir, todos estos listados de facturas, todos estos han sido aprobados por el alcalde sin pasar por la oposición, o por lo menos por la oposición del Partido Socialista. No sé si UPyD lo ha visto, aunque algunos ya no consideramos a UPyD ni siquiera como oposición. Bueno, pues este listado de facturas, que suponen 300.000 euros, es decir, 50 millones de pesetas, han pasado con el visto bueno del alcalde y sin fiscalización ni revisión alguna por parte de la Junta Local de Gobierno y, por supuesto, de parte de la oposición. Pero es que esto, que ven ustedes aquí, es el total de decretos que el alcalde ha firmado sin ningún tipo de supervisión por parte de los equipos de gobierno. Es decir, esto son decisiones que ha tomado el señor alcalde en 2 meses, estamos hablando de 150 decretos, tan importantes como, por ejemplo, la aprobación de estas facturas o suplementos de crédito en determinadas partidas, como decía antes, de 40 y de 45.000 euros, sin comunicar nada a la oposición, sin pasar por la fiscalización de la oposición. Nosotros nos enteramos, lógicamente, a los 2 meses de la toma de decisión de alguna de estas decretos, porque no les queda más remedio que pasar esta documentación por el Pleno. Decirles que algunos de mis compañeros se quejaban del poco tiempo de la revisión. Yo creo que el problema no es que nos den 2 días para revisarnos todos estos decretos. El problema es que este Gobierno, al igual que el anterior, Antonio Lucas Torres, al igual que su hermano Santiago Lucas Torres, está gobernando por decreto. Es decir, sin pasar la fiscalización de la oposición. Por eso tenemos una Junta Local de Gobierno de juguete, una Junta Local de Gobierno por la que no pasan asuntos de enjundia, que son decididos, tal y como demuestra este cúmulo de decretos, directamente con el alcalde, entendemos que con el beneplácito de UPyD, que es algo que nos gustaría que alguna vez Agustín nos explicara. Lógicamente, el Partido Socialista no va a entrar en esta estrategia de desviar la atención en si yo duermo en mi casa o no duermo en mi casa, y vamos a seguir denunciando. Vamos a seguir denunciando estas actitudes. Primero, porque no vamos a aprobar modificaciones de crédito que lleven reparos del órgano que fiscaliza el dinero de este ayuntamiento, que es la intervención, y por supuesto vamos a seguir denunciando que, a pesar de esa mal llamada transparencia, quien aprueba los 300.000 euros de factura en 2 meses no es la Junta Local de Gobierno, como debería ser, sino el propio alcalde con su puño y firma. No estamos dispuestos a callarnos, no estamos dispuestos a dejar de denunciar estos asuntos, y aunque sabemos que los ataques personales seguirán siendo, pudimos ver ayer mismo una rueda de prensa del alcalde insistiendo en esos ataques personales, nosotros como Grupo Municipal Socialista vamos a seguir insistiendo, porque habrá que recordarle al alcalde que si esta portavoz va o no va
al ayuntamiento, el que gobierna el ayuntamiento, el alcalde, es Antonio Lucas Torres y no Carmen Teresa Olmedo. Muchas gracias y si hay alguna pregunta.